pasó, pinche malojo de pendejos? Ahí les va una hora de historias de Reddit para que manden el tiempo a chingar su puta perra madre. Lo encontré en Loquendo para descargar. Present time. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. ¿Cuál fue el peor maestro que tuvieron? ¿México? Para celebrar el Día del Maestro, todos aquellos que fuimos a escuelas públicas tuvimos que lidiar con más de uno que era una porquería. ¿Cuál fue el peor maestro que tuvieron? ¿Qué lo hizo tan malo? De los que no me dieron clase pero conocí. Polilla. En mi secundaria una había taller de construcción, donde te enseñaban dibujo técnico, un poco de albañilería y 2 o 3 pendejadas más. Ese taller siempre era el más solicitado porque el maestro, apodado Polilla, era un señor como de 80 años que se quedaba dormido entre clases. Le decían Polilla porque según estaba tan viejo que si se movía caía Polilla. Si reprobabas algún examen le tenías que comprar la revista que te pidiera. El detalle es que solo pedía libros vaqueros, Cama Caliente, Playboys y Hustlers. El profe era bien caliente y huevón pero era inofensivo, el pedo es que no se quería ir de la escuela. La dirección lo tuvo que obligar a jubilarse y como despedida le hicieron un bailable en el que las chamacas más bonitas de 3 grado le perrearon intensamente. De los que sí me dieron clases, uno de mis profes de electrónica en la carrera, si reprobabas, te pedía un pollo asado, un mouse o una bolsa de pan de entre 50 y 80 pesos. La maestra que solamente fue una vez al salón a presentarse y pedir 100 pesos para una rifa de la que nunca se supo el resultado y todos pasamos con 8, quisiéramos o no. Al final esos profes malos son los que te enseñan a ser autodidactas y a buscar la superación personal, para no terminar como ellos. Este pinche pito chico que odiaba dar clases pero lo despidieron como ingeniero por no armarla. Su esposa sí es ingeniera así que todos los días se sentía como el fracasado que es. Me estaba dando cálculo 2 en semestre de verano. Como era en 2006, había fútbol en las tardes por el mundial en Alemania. Mucho del material de la clase yo ya me lo sabía, así que a veces me salía del salón para poder ver los partidos en el área comunal. Al cabrón por alguna razón le cagaba que hiciera esto, así que me intentaba poner trampas. Me preguntaba algo que acababa de explicar en lo que entraba al salón, para poder humillarme, pero pues igual lo respondía y bien. Me odiaba el culero porque yo andaba de huevón y aún así la armaba mejor que todos. No le eché muchas ganas a la clase, pero estaba lejos de reprobarla. Pues el hijo de la chingada me terminó poniendo un 79 como mi calificación final, siendo que yo ya había hecho todo el trabajo extra, y en el examen me había sacado un 78. El trabajo extra, como él había explicado, me subiría mínimo 10 puntos, así que la fui a hacer de pedo. Y pues básicamente el güey me chingó. Le valió que hiciera el trabajo extra, y aunque hubo raza que reprobó la clase por puros exámenes, les ponía 80 más o 90 más nomás por el trabajo extra que hicieron, el mismo que yo también hice. Y no hubo mujer que terminó con abajo de 80. Entre más buena estuvieras, mejor te iba. Me dice tienes suerte de que te haya pasado, y cuando le pregunté por qué suerte, porque pasé todos mis exámenes. No más se emputa y voltea a la compu y me dice ya subí tus calificaciones así que te chingas. La última vez que lo vi, ya no estaba dando clases. Espero lo haya divorciado su esposa que sí la armó como ingeniero. Pinche cara de escroto con cáncer. Una perra de mierda que daba biología en la secundaria. Me exhibió de mal ejemplo a mis compañeros y dijo que los homosexuales matan a sus parejas. Nunca olvidaré las caras de asco y desprecio de todos los que me rodeaban. Mi peor maestra fue la que tuve en sexto de primaria. Para dar algo de contexto, no nos tragábamos mutuamente. Era 1994 y recién había aparecido el EZLN. Mi querida maestra se convirtió en ferviente fan del Submarcos. Yo tenía miedo de que un grupo terrorista me matara y me generaba conflicto que mi maestra apoyara a una guerrilla. El gran pedo que tuve con ella fue, pese a todo pronóstico, ajeno a la política. Un día dice, dibujen los diferentes tipos de estrellas que hay, incluso recuerdo que lo de los diferentes tipos lo sugerí yo porque la astronomía me parecía fascinante. La maestra quería un dibujo sobre las estrellas a secas.
Entusiasmado por el tema y por el conocimiento que tenía sobre las estrellas que las revistas muy interesante me habían proporcionado, me puse contento por dibujar las dichosas estrellas azules, amarillas, rojas y enanas blancas, y procedí a llevarle mi dibujo a la maestra. Lo que siguió fue el momento escolar más humillante de mi vida. Le muestro el dibujo de mis estrellas y la maestra les enseña mi dibujo a mis amigos diciendo algo así: a ver niños, ¿cuántos picos tienen las estrellas? Yo me quedé consternado con la pregunta, las estrellas no tienen picos, me dije, pero en eso dicen mis amigos 5 picos, maestra. Ya no quise redibujar las estrellas, ya no quise saber nada de esa pinche vieja. Mis amigos se burlaron de mí porque fui el único pendejo que se le ocurrió dibujar como esferas las estrellas. Uno que en las tardes era el barrendero de la escuela. Consiguió el puesto porque se tiraba a la trabajadora social. Granny, así le decíamos por estar igual a la de Looney Tunes, no me dio derecho a examen según porque falté mucho y no falté ni una vez. A un amigo que le hacía la barba le dio derecho con todo y que faltó a la mitad de las clases. No pude recuperarme de ese bimestre en álgebra y tenía dos opciones: repetir el año, o terminar la prepa abierta. Tomé la segunda y acabé antes que todos los de mi generación. Universidad, una señora que el examen final fue que le compráramos chocolates a su hija, 20 pesos la jodida barra. Se hizo mensa durante medio semestre, según porque había mandado a pedir su material a España y aún no le llegaba. Maestra de sexto grado, yo un día estaba triste y callado y la maestra me dijo una pregunta, yo le dije que no quería contestarla, lo que si dejaba con sus consentidos, y me dijo: Ian, ¿cómo vas a tener esa actitud frente al salón? Yo nunca les he hablado así. Yo nunca me he enojado con ustedes. Nunca he sido maleducada frente a ustedes. Y me dio una cátedra. Poco después de terminar dijo: cállate Jonathan, pareces idiota, cuando no entiendas la clase te quiero ver de limosnero. Y al final, un morro se hacía el dormido para no hacer nada y la maestra se paró, le dio 2 golpes a la mesa. Botó 2 tornillos flojos de la mesa. Despiértate Antonio, ya he tenido suficiente de tus estupideces. Esa tipa vive en la colonia de al lado y me la encuentro en la tienda. Tuve un maestro que era tan viejo que tenía demencia senil. En una ocasión registramos a un Juan Escutía en las listas, que terminó pasando su materia con 8. Maestra de cuarto de primaria, de Campeche, en el DF, me jalaba las patillas y me daba con el borrador en la punta de las uñas por equivocarme en las cuentas. Todos aquí tienen historias bien extensas con diferentes maestros, pero la mía es solo de una miss. Cuando entré a quinto de prepa, tenía química como una de mis materias, y la primer clase que tuve fue cuando me di cuenta que iba a ser difícil. Desde el primer día la miss ya nos estaba dando tema y era básicamente introducción a la química. Hubo un momento en el que no entendí muy bien qué dijo y levanté la mano para preguntar qué había dicho. La miss empezó a gritarme y a decir que no es que no haya entendido, sino que no estaba prestando atención, y que no me iba a decir nada sobre el tema. Así estuvo la señora todo el año, solo explicaba el tema una vez, y si no le entendías ya valiste. Presumía que tenía maestría, pero cuando le fui a preguntar mis dudas a mi primo, que va en el segundo año de ingeniería química, me explicó en 5 minutos y le entendí perfecto. Para mi final estudié de YouTube con un tipo que se llama Emanuel Asesorías y buenísimo, si tienen dudas de reacciones químicas él es muy bueno. En fin, la miss era grosera y no enseñaba bien. Universidad, era un güey feo de 40 y tantos que se ligaba a las más pendejas de la facultad y las pasaba en sus materias. El tipo era asqueroso en todos los sentidos y aunque lo reportaban era amigo íntimo de la directora de la facultad, por lo tanto jamás pasaba nada. Lo peor es que a los alumnos les caía bien porque era barco. En la secundaria, la directora era una joyita. Estaba bien gorda y estaba súper acomplejada, le gritaba a los alumnos frente a todos y todo el tiempo tenía cara de mal cogida. En la UNAM en primer semestre tuve un profesor de matemáticas súper malo. Era como un burócrata dando clases para que se imaginen. Ahí les va la mía.
Mi maestra de biología de segundo de secundaria era evangélica y le gustaba predicar en clase. En la misma clase que revisa la evolución y la educación sexual, así que para la evolución puso a los alumnos a exponer los temas del libro y cuando terminamos nos dijo: yo no sé por qué nos piden que veamos estos temas y todos sabemos que nos creó Dios. Cuando llegó el día de revisar educación sexual solo se la pasó diciendo que todos deberíamos esperar a casarnos para tener sexo. Que era algo que solo se debe de dar con una persona en la vida. Después puso sus acetatos. Fue hace 16 años y nos habló de las parafilias sexuales, principalmente el homosexualismo femenino y masculino. Al final de esos acetatos puso un versículo de la Biblia y pidió que sus alumnos gays se acercaran a orar con ella. En la prepa creo que el peor era uno que siempre veía lascivamente a las chavas y en una ocasión hasta nos dijo: ¿a poco la Isabelita no está bien buena? Ah, mi querido Heleno, ¿cómo olvidar tus clases de español donde te la pasabas viendo revistas porno escondidas en un libro? Tampoco olvidaré que, sin exagerar, no aprendí absolutamente nada de ti, ya que la clase consistía en hacer copias de textos. Supongo que ya pasó a mejor vida, a pesar de tener el apodo de El Inmortal, por su pata de palo. Una maestra de la primaria que está loca porque por mi buen desempeño me avergonzaba frente al salón de manera involuntaria. Me tocó en 2 años. De la secundaria recuerdo a una maestra de historia que tenía un tono de voz bajísimo que a los desmadrosos no les hacía nada, pero a mí me reportó con mi papá una vez por responderle. Los profes del taller de mecánica automotriz que solo nos hacían comprar el libro y solo hacíamos dibujitos de los motores, rara vez hacíamos prácticas, solo recuerdo una en 3 años. Eran principios de los años 2000 y uno de ellos se quejaba de que ganaba poquito, tenía un ingreso de 10,000 pesos. En la prepa un maestro de electrónica que cada vez que le hacíamos una pregunta respondía no sé dígame usted, además era un pinche sátiro. Me salí de la prepa técnica y en la semiescolarizada me topé con una maestra de inglés que no sabía un carajo, yo tenía que dar su clase. En la universidad varios fantasmas y un pinche sátiro que me daba clases de economía y que no sabía un carajo. En primero de primaria, una maestra que se quedó en los 60, creo que fui la última generación en recibir reglazos en las manos, quedarme arrodillada en ladrillos en el sol, etc. Y cabe decir que yo era una niña extremadamente bien portada y callada, pero no más con distraerme tantito en la clase se ponía así: pinche maestra culera. Qué bueno que me cambiaron en segundo. Ya en la universidad, tuve una maestra perra, pero perrísima de investigación de operaciones. Una completa hija de la chingada, que además de responder prepotente a las preguntas y buscar cómo chingar, era peor con las mujeres. En los libros de la biblioteca de la materia había libros donaros que decían en la primera hoja: si te toca esta clase con X maestra, déjame decirte que lo siento mucho porque le encanta reprobar gente que le cuestiona sus métodos de trabajo y, de esas materias que tienes que morderte la lengua, estudiar mucho y rogar para que el semestre pase volando. La peor fue una que tenía en primero de primaria. La muy desgraciada siempre me jalaba de las patillas por cualquier cosa. Acababa rápido mis deberes y me ponía a platicar o me paraba porque me aburría. Cuando menos me daba cuenta ya me estaba jalando las patillas, diciéndome que me sentara y me callara. Tuve una mala experiencia con un profe de matemáticas en la preparatoria. El vato sí era bueno enseñando y todo, pero un día me puso 3 de calificación y obviamente mis padres me cagotearon. En el examen yo había sacado 10, tenía casi todos mis trabajos y de hecho hasta siempre andaba ayudando a mis compañeros. Resulta que el dude perdió mi examen y por algún motivo no tenía mis trabajos. En los siguientes 2 parciales sí saqué el 10 limpio. Lo odié el resto del semestre. Un idiota creído en la universidad solo llegaba, escribía lo que traía en una libreta, se volteaba y preguntaba: ¿dudas? Cuando alguien preguntaba, el vato solo veía al pintarrón y decía: pues ahí está. ¿Qué no ves? Ya con eso nadie se aventaba a preguntarle nada. Se sentaba a esperar a que terminara la hora y se iba. ¡Qué hueva! Un vago comunista prejuicioso y acomplejado que hizo que me expulsaran de secundaria por haberle golpeado en la cara con mi butaca.
A menos que te hubiera golpeado si merecías ser expulsado. Hizo que me expulsaran de secundaria por haberle golpeado en la cara con mi butaca. En esos tiempos te expulsaban por cualquier pequeñez. Compartamos los mejores apodos hacia México. En la prepa había un güey que le decían el Bambi porque se le murió su mamá. Había un profe que tenía polio y usaba muletas para caminar. Apoyaba con un pie, pero arrastraba el otro. Le decían el punto y coma. También le decían la cucaracha, porque ya no puede caminar. El terror de las hormigas, porque con una pata las junta y con la otra las aplasta. Cuando usan muletas los profes, siempre les puedes apodar el dólar, porque sube y baja. Un profesor de la facultad, como tenía una pierna mal, le apodaron el Iglander porque nunca iba a estirar la pata, apodo que solo entenderán los de 30 para arriba. Un chaparro apodado el Medio Meco. Una morra que le apodaban Tarzán, pues se había subido en todos los palos que conocía. Un Jaime que primero le decían Jimmy, después el Jimmy Five y acabó siendo el Five. Un Gabriel que le decían Gabrielón por estar grandote, se convirtió en Gabón, después en Jabón y terminó siendo el Fab por Fab Limón. Un vato sin nalgas que le decían el Valiente porque no tenía nada de culo. Freddy Krueger le decían a un vato porque estaba quemado, me arrepiento porque yo le puse el apodo pero me sentí muy mal después. Igual me tiraban mucho a mí también, pero ese apodo sí estuvo muy pasado de lanza. Tengo dos, un tío vive por el Estadio Azteca y pesa más de 120 kilogramos, su apodo el Coloso de Santa Úrsula. Aunque ya todos le dicen Coloso. Segundo, el pobre pendejo que el 11 de noviembre de 2008 se llevó una chamarra negra con forro verde fosforescente a la prepa. Llegó presumiendo que se la habían traído del gabacho, que era Nike original y no sé cuánta mamada. Un compa apodado el Cachos, cansado de su presunción, solo gritó ya caile con tu pinche chamarra de aguacate. En ese preciso momento dejó de ser Hugo y pasó a ser el aguacate. Hoy a casi 12 años sigue siendo conocido por ese apodo en todos lados. Hasta en Facebook abajo del Hugo en paréntesis dice aguacate. Esto me recordó al chiste del pedorro de Polo Polo. En la colonia había un muchacho cuya mamá tenía la reputación de tener muchas parejas sexuales. Para no hacer el cuento muy largo, al camarada le decían el mole por moreno y porque lo hicieron con todos los chiles. Jajaja, qué trauma. En la primaria había un niño que cojeaba, le decían el dólar, porque sube y baja. Qué crueles. En la prepa un güey perdió una apuesta y se tuvo que rapar. En lugar de dejarse el cabello cortito, decidió afeitarse totalmente la cabeza. Así es que le pusieron el miembro al grande. Un güey todo flaco, era el Skeletor. Una chava que un día traía unos mayones semitransparentes y una tanguita, le pusieron la dentista por lo del hilo dental. Una maestra en la prepa tenía una pierna más corta que la otra, le decíamos la inmortal, porque nunca iba a estirar la pata. El que nunca se me ha olvidado era un vato de la colonia que le decíamos estupidín. Ya ni siquiera era algo original o inventivo, ya así directamente le decíamos estúpido. Pobre vato. En la vocacional tuve un caso similar, pero le decían el tarababas. En secundaria teníamos un compañero lleno de barros y le llamábamos Swingy, el gran osito. Otro güey era gordo y medio idiota, le pusimos Patricio Estrella, para reírnos en su cara le decíamos señor Estrella, preguntaban y decíamos que porque era todo un personaje ese buen hombre. A un profe que tenía un ojo malo le decían el coqueto, a un señor que le faltaba una oreja le decían la taza, a un compañero que es visco le decían el Cookie Monster. A un profe que miraba hacia el techo cuando se ponía a dictar, le decíamos el busca aviones. Parecido a uno y se le decíamos el porno, porque veía pura verga. A una morra que tenía orejas medio salidas le decían la Champions.
agosto a uno y de mi secundaria le decían el virus, porque una vez se chimbó una computadora en un ciber por andar viendo porno. Esto ya les había dicho que no estaba viendo porno, estaba haciendo una investigación de catálogos de prendas íntimas ilusión, porque donde hay una mujer hay ilusión. Uno de los que más me acuerdo es el de un vato que tenía cejas tan pobladas que se conectaban, y parecía que solo tenía una ceja gigante. Le decían el agente CJ. Eventualmente pasó a ser solo el agente, a secas. A una chava en la primaria, que estaba muy alta y delgada, le decían Nani, por los Muppets Babies. A otro le decían en la Universidad Galileo, pero esa es una historia más rebuscada, que quizá aquí convenga dejar de leer. En agosto a un compa de la secundaria, que usaba lentes de botella, le puse el amor. Porque el amor es ciego. Mi madre trabajaba en grupos de apoyo para personas con discapacidad. En una ocasión trajeron a un chico que solo tenía un brazo para que diera charlas motivacionales y cómo salir adelante. Más tarde, durante la cena, uno de sus ayudantes le llama de la nada un cuarto de pollo. Todos quedaron fríos en la sala, afortunadamente era un apodo entre ellos, así que hasta él se lo tomaba en broma XD. No sé si están tan buenos, son de los que me acuerdo. El convul. El pobre tipo tenía epilepsia y le daban las convulsiones seguido. El tasajó. Era uno y pequeñito, le decían así porque era un pedazo de carne. La mongola. Era una tía medio inútil y además no muy agraciada. La neta sí parecía descendiente de los Khan. A mi hermano y a mí nos decían pan de leche, los únicos dos güeros en el catequismo. A un maestro de la prepa, ese hombre tuvo polio de joven y caminaba arrastrando los pies como si fuera un robot, le decían el breakdance. Un calvo de la facultad le apodaron el Greñas, al principio lo odiaba, pero hasta los profesores le comenzaron a llamar así y hasta él le agarró amor. En la prepa, había un vato que nació con una discapacidad para caminar y que cojeaba de una pierna. Podía caminar por sí mismo, pero su movimiento hacía verlo como que subía y bajaba al momento de no poder mover bien la pierna derecha. Le pusieron de apodo el cigüeñal. A un amigo, el jardinero de la prepa, le puso un apodo un día que lo regañó por desmadroso. Como está alto y muy flaco, le dijo que se parecía al mono de Toy Story, se refería a Woody. De allí se le quedó de apodo el Toy Story. En la telesecundaria, donde me tocó ir Nayarit, se encontraba un compañero al que le decíamos el pozole, no simplemente por sus obvias características: 1,80 a los 14 años, sobrepeso más de 90 kilogramos y bastante cachete y trompa. El apodo surgió cuando una compañera le recalcó que su cara era como un plato de pozole todo lleno de granos. El güey creció y se cuidó y ahora luce muchísimo mejor que antes, solo que aún le dicen el pozole. A una morra le decíamos el escocés, parecía vato con falda. Yo tengo dos anécdotas. La primera tiene ya bastantes años y se remonta a mis tiempos de la primaria. Un día que estaba echando la cascarita en la calle, un don que aparentemente era muy buen amigo de mi tío vendía dulces en un puesto, pasó caminando y cuando mi tío lo vio le gritó: ¿a dónde vas, pinche metalero? Lo raro del asunto es que, el don no tenía ninguna característica que lo identificara como tal, de hecho era un señor ya grande. Todo se resolvió cuando el metalero levantó la mano para saludar a mi tío y todos los chamacos nos empezamos a cagar de la risa. Al metalero le hacían falta los dedos anular y cordial de la mano derecha, entonces, de lejos siempre parecía que estaba haciendo la seña de Merol. Y unos años después, yo y unos amigos nos fuimos a acampar y terminamos conociendo a una bola de chamacos que nos retaron a echarnos un atochito con ellos. Nosotros ya teníamos como 20 y tantos y los morros no pasaban de 15. Aplicándola de más sabe el diablo por viejo. Empezamos a ganarles a los chamacos, y viendo esto, uno de ellos le dijo a otro: ya sé, güey. Lánzate por el telúrico para ganarle a los dones.
El telúrico resultó ser otro chamaco de unos 17, alto, flaco, y correoso como la fregada. Y sí, su incorporación al equipo logró darle la vuelta al marcador. Apabullantemente. Al final, compramos unas cocas y unos gansitos para todo el mundo, y ya que estábamos todos sentados en el llano, a uno de mis compas se le prendió el foco y le preguntó a uno de los chamacos: oye, ¿por qué le dicen el telúrico al telúrico? Ah, es que el güey es epiléptico. Y pues, la verdad no nos pudimos aguantar la risa. A una chava en la prepa le decían la aleta feliz porque tenía un brazo como deforme y chiquito. Yo tuve una profe de educación física a la que le decíamos tronchatoro porque era una copia idéntica solo que chiquito y gordo y se emputaba por todo y te gritaba bien culero. Era como una tronchatoro de bolsillo. A un güey de la secundaria que se llama Emiliano le dieron un balonazo en la cabeza que lo dejó medio pendejo por un día. A mí al día siguiente no sé por qué se me ocurrió decirle emboliano. Emboliano después derivó en embolia anal. En la secundaria teníamos un compañero muy bajito y se peinaba con los pelos parados. Le decíamos el troll. En nuestra defensa, casi lo pedía a gritos. ¿Cuál fue el peor maestro que tuvieron? ¿México? Para celebrar el Día del Maestro, todos aquellos que fuimos a escuelas públicas tuvimos que lidiar con más de uno que era una porquería. ¿Cuál fue el peor maestro que tuvieron? ¿Qué lo hizo tan malo? Cuando cursé la secundaria, fue la peor etapa educativa para mí. Para muchos supongo. Me llamaron a la dirección y era mi mamá. No la miraba desde hace 2 meses que se había ido a Estados Unidos a buscar que le salvaran una pierna. Me habló para decirme que le detectaron cáncer y un tumor en su pierna, y que era probable que muriera. No pasó y le salvaron la pierna. Resulta que fue raro ese tumor y los mejores doctores le pagaron todo con tal de poder documentar todo. Cuando llego de nuevo al salón, regresé, pues con los ojos llorosos y súper triste, la maestra de biología me dice, que fulanito, ¿ya te corrieron? Jajajaja. A lo que le respondo, no maestra. Mi mamá se está muriendo. Y procedí a sentarme la cara de la maestra de fuck. La cagué. Fue épica, pero pues no tenía humor en ese momento. Hubote por la cagazón de la maestra. Y no más decirte que me alegra mucho que tu mamá esté bien. Me cagan esos pinches profesores que en lugar de ser educados y ejercer como figuras de autoridad prefieren ser como un castroso más. Aun si se trata de alumnos inquietos no deberían por qué quererse sentir más. La famosa loga del CUSEA de la UDG. Esta maestra daba muchas clases diferentes, y tuve la mala suerte de 2 veces, ya que era la única opción en esas materias en aquel entonces. Las 2 clases fueron exactamente iguales, no tuvieron nada que ver con el tema en sí, y sin embargo la maestra mostraba una extraña obsesión por los logaritmos, por ende era la loga. Una persona de mala educación, que estaba muy bien posicionada en el sindicato, así que no podías ponerte en su contra, o tenías riesgo de ser encontrado con algún delito que amerita expulsión de la escuela. No dudo en lo absoluto que esa escoria siga dando clases en la UDG. Mi profe de genética, un viejito aparentemente apacible que era un hijo de la chingada. ¡Diablos, señorita! En una exposición, el cañón propiedad de la facultad estaba fallando y a cada rato se le iba la señal. No me dejaba terminar de explicar cuando me interrumpía para corregirme y me gritó que era una ignorante. Terminé llorando del coraje. Repetí la materia con una maestra que no era una déspota y me fue súper bien. Un semestre le cancelaron grupos porque nadie quiso llevar clase con él. De todo corazón deseo que chingue su madre. Porque si utiliza a las mulas, van a creer que nos metemos con el maestro. La verdad que yo tuve muy mala suerte con mis profesores, siempre en escuela pública, pero hay 2 que se sacan el premio. Uno era de educación física. Literalmente la más mínima exigencia y este güey así, solamente llegaba a firmar su cheque y se iba. Ya nos la tomábamos de hora libre porque sabíamos que no iba a venir el profe, así que nos íbamos a jugar fútbol a las canchas.
La única vez que se presentó le puso reporte a todos por pintarnos su clase sin vergüenza alguna, cuando irónicamente tomábamos la iniciativa de ejercitarnos nosotros solos ya que este pendejo no nos iba a guiar. Este güey se acabó de novio con una amiga de mi hermana mayor y en una carne asada todavía tiene los huevos de quejarse de lo poco que ganan los maestros y la chinga que se ponen, lo cual es generalmente cierto pero para él no aplica. Tuve el gran placer de recordarle que fue mi maestro y cuando me dijo que no me reconocía le dije que tal vez si se hubiera parado en el salón más de una vez me reconocería. Me vi bien aguafiestas pero personalmente no cambio ese momento por nada, jaja. El otro era de matemáticas, un pinche dinosaurio sindical, típico. Me marcó un problema mal por poner 7 en lugar de 70 como decía su guía de respuestas. Me dijo que el 7 y el 70 eran números distintos y le fallé por mucho. En serio. Chinga a tu madre, Emigdio. Supongamos que esto es una calavera. En Oaxaca, el Colegio de Bachilleres Cobao es de las mejores instituciones públicas, sin embargo siempre habían malos maestros. En cuarto semestre, el profesor de matemáticas llegó el primer día y dijo: bueno chicos, nos vemos el día del examen, el punto se los dejo a 50 pesos. ¡Qué trucazo!, ¿no? A veces llegaba, a veces no. Cuando llegaba salía a tomarse un café y platicar con otros profesores. Llegó a acosar a algunas alumnas, pero los demás profes y su sindicato lo protegían. En quinto semestre, había un profesor que no conocíamos, iba a dar estadística. Entró al salón y dijo: bien chicos, la verdad no sé muy bien de qué va la materia, pero creo que todos juntos vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? A mitad de semestre eran 2 compañeros los que daban la clase, corrigiendo las tonterías que el profe hacía. En tercer semestre tuvimos un profesor de lectura y redacción que era un total acosador, sentaba hasta adelante a las chicas más bonitas, siempre tenía contacto físico con ellas, les tocaba los hombros, etc. Habían muchos rumores sobre cómo tenía sexo con sus estudiantes para que pasaran. Una de mis amigas estuvo a punto de aceptar, pero se negó. ¿Pero qué significa? Varios en la prepa. Mis padres me inscribieron en una prepa que tuvo fama de ser estricta y formar alumnos destacados, pero creo que eso quedó relegado a los 80 y 90, yo estudié a inicios de los 2000. Aquí van varios. Un güey que no tenía ni la más mínima idea de dar clases. Se ve que tenía problemas familiares muy intensos. Pues no puedo evitarlo, niños. Y llegaba a desahogarse con el grupo. No hacía planeación, ni mucho menos disciplinaba al grupo. Me llegó a pedir a mí y a otro amigo a hacer los exámenes parciales. El güey convocaba grupitos de gente para proponerles que los iba a reprobar aleatoriamente entre parciales para mantener los números, pero al final los iba a probar con la mínima, obvio que le seguían el juego con tal de no hacer nada. Seguido se quedaba sin dinero por lo de sus problemas maritales y ofrecía puntos extra a los que le fueran a comprar comida en la cafetería o trajeran dinero en efectivo, que es que por la gasolina que ya se le estaba acabando. Otro güey que también era un transatlántico en todo su esplendor. Se supone que nos iba a dar historia, pero solo se dedicaba a platicar historias personales que ni su pinche madre le creería. Solo nos ponía a copiar directamente párrafos de un libro los días en que el director o el inspector de zona andaban visitando grupos. Hola, Super Nintendo Chalmers. El pobre hombre era un homosexual que al parecer estuvo reprimido en su época, obviamente, ya estaba en los 60 y tantos, cuando me dio clase y como que en esa época de un poco más aceptación se deschongó. No tenía reparos en lanzar piropos a los chavos. Si eras hombre y cumplías años durante el ciclo escolar, te regalaba dinero para comprar un 24 de cervezas. Aunque su clase estaba de hueva y bien fácil de pasar, a las mujeres del grupo les ponía muchas trabas para entregar tareas y era notorio que les daba un trato muy misógino. Supe que a un vato de otro grupo que iba bien reprobado y parecía no librar el semestre le pidió una foto en ropa interior para pasarlo. Un güey que hablaba como Chabelo literal y que estaba acomplejado por eso. Vámonos a unos mensajes y regresamos para que yo me despida, como acostumbro, en este programa. Adelante, señor director. ¡Vámonos!
A la más mínima burla o lo que él considerara como tal, te expulsaba. Se supone que nos enseñaba bases de programación, pero le faltaba mucho y era más fácil aprender de tutoriales por internet que de lo que él te enseñaba. Hola, entonces la compresión y expansión de las ondas longitudinales... La mayoría del grupo mejor se dedicaba a jugar en las computadoras. Dude, are you on America's side, Stan? No, I'm on the Japanese side. Who just shot me? Jajaja, recuerdo haber acabado los juegos de Medal of Honor y Need for Speed en su clase. Un vato que según por pedos de burocracia no se presentaba constantemente a clase, y el día que lo hacía nos mandaba a los hombres a jugar fútbol y se quedaba con las mujeres a platicar en el salón. Un vato súper entrado en años que estaba vetado de la industria local por querer andar formando sindicatos. No era tan mal profesor, pero era súper fácil que se quedara dormido y que otros güeyes del grupo, con tal de no tener clases, le hicieran plática de sus ideas socialistoides para que se explayara y olvidara por completo que estaba dando clase. Bonus en su momento le hacían burla por apoyar a AMLO en el municipio donde vivíamos en ese entonces. Hoy es un flamante funcionario de la 4T. Hoy es un flamante funcionario de la Cuarta T, la realidad de la Cuarta Transformación en todo su esplendor. Adoro los finales felices. Reddit, ¿cuál fue tu excusa más tonta para faltar a la escuela? Respuesta 1. El conductor del autobús tenía diarrea. Respuesta 2. El coche tenía cáncer. Respuesta 3. Ninguna. Me escondí entre el colchón y la base de madera de la cama por 8 horas nada más para no ir a hacer un examen que no hicieron ese día. Respuesta 4. Me duelen las encías. Respuesta 5. Que estaba embarazado. Respuesta 6. Nunca tuve una excusa, pero lo que yo hacía era decir que me iba a la escuela y en realidad iba a la casa de algún primo o una amiga y llegaba a dormir. Respuesta 7. Excusa para salir de la escuela. La perrera se llevó a mi chucho y debo de ir a recogerlo. Respuesta 8. Me escondí en el ropero. Me quedé ahí. Esperé unas horas. Cuando escuché que subían las escaleras, corrí al ático y me quedé otras horas ahí. Así, hasta lograr salir de mi casa y luego hacer como que llegaba de la escuela. Respuesta 9. No quiero ir, mamá. Una vez decidí faltar, porque no había hecho un trabajo muy importante. Supuse que era mejor una falta y usar ese día para hacer el trabajo para entregarlo al día siguiente. Cuento corto. Al día siguiente, todos mis profesores me avisaron que no me habían puesto falta, porque mis compañeros les dijeron que estaba enfermo, ya que una vez les había dicho que jamás faltaba y solo si me enfermara nivel visita al hospital faltaría. Respuesta 11. Le dije a mi mamá que no teníamos clases y que todos iban a ir a hacer una fiesta en el salón, pero en realidad vieron un tema nuevo en física y por faltar ese día, reprobé el semestre. Respuesta 12. El director era mi amigo y mi mamá era su secretaria, así que si yo quería podía faltar y nunca me reprobaba. Contestación a esta respuesta. Mi mamá era su secretaria y nunca reprobaba. Vaya, vaya. Me pregunto por qué. Respuesta 13. La maestra me odia, así que si te limpio la casa y te preparo la comida, ¿sí me dejas faltar? 100%, funcionó. Respuesta 14. Dije que todos los maestros iban a estar en una reunión y que solo los de primer y tercer grado estarían en clase y que si veían a mis compañeros de salón es porque iban a tutorías. ¿Y tú? ¿Cuál es tu excusa más tonta para faltar a la escuela? Déjala en los comentarios.
Teorías conspirativas mexicanas. Hablen acerca de sus teorías conspirativas favoritas y explíquenlas un poco. Mis dos favoritas son que Lord Peña sigue viviendo en el avión presidencial deprimido por su separación, y la otra es que AMLO es el tercer Hokage de Oaxaca. Trabajo en un corporativo grande en el edificio principal. En el piso más alto se encuentran las oficinas de los directivos y puestos más altos. Justo la semana pasada en el simulacro me puse a pensar que esos güeyes de ni pedo bajarían 20 pisos para evacuar. Siguiendo ese pensamiento me puse a recordar y no los recuerdo bajando en el sismo de hace unos años. Fue cuando lo supe, estos güeyes directivos nunca van cuando hay sismos. Y me llegó la iluminación, a estos putos les avisan cuando va a haber temblores o terremotos con un día de anticipación mínimo. Poder deductivo excepcional. No deberías malgastarlo aquí con tantos crímenes sin resolver en este momento. Ve, por el bien de la ciudad. Hace años que no pregunto por el asunto, supongo que hace mucho que ya se normalizó todo, y la verdad ya debe haber salido a la luz, y hasta se ha de haber olvidado. A principios de siglo, en el IMSS de Querétaro el tercer piso estaba cerrado, supuestamente clausurado por la presencia de una misteriosa enfermedad que causó la muerte de varios recién nacidos. Se podía observar que en ese piso nunca se prendían las luces, y si entrabas al edificio el elevador no te daba la opción de bajar ahí. Escondían la piedra filosofal. Esconden la piedra filosofal. La segunda caja del Otso sí funciona. Una vez me tocó ver un Otso con 3 cajas abiertas. Sentí que crucé un portal dimensional a esa tierra mágica llamada Tlaxcala. Cerraron un piso completo de un hospital en Ciudad de México, porque Lord Peña se dejó caer con todo contra la gaviota. No dudo que agarraba la gaviota de costal. Los meros de México. De poder. En todos los niveles están escondidos, no en Suiza ni con 12 guardaespaldas. Están escondidos entre nosotros en un Jetta casi nuevo en el anonimato de la normalidad. Me platicaron que en Monterrey cerraron todo el piso de un hospital fifí, para arreglarle el recto a Alejandro Fernández. ¿Alguien de Monterrey que confirme? Yo escuché ese mismo rumor pero en Guadalajara. Sí, esta la he escuchado. Mi vieja se encabrona. Yo escuché que eso sucedió no una, sino 3 veces. Todos hemos conocido a alguien que conoció a alguien que atendió a Alejandro Fernández cuando tuvo su desgarre anal, jajaja. Es importante agregar que el desgarre fue por meterse una botella. Eso es muy importante. One man, one year. Eso fue en Guadalajara y según una enfermera que conocía si fue verdad, eso fue por ahí del 2002. A mí también me dijeron, pero me dijeron que llegó con Jaime Camil al San José, jajaja. El chupacabras fue invento del PRI para desviar la atención. Pedro Infante fingió su muerte para que no lo mataran. Salinas no es ni fue el mero. Salinas es el chupacabras. El gato volador fue para desviar la atención. Entonces, ¿quién es el mero? Que AMLO pactó con el viejo régimen, léase Salinas, para tomar el poder, por ello en su gabinete y puestos públicos hay gente del viejo régimen. A cambio, AMLO como representante de la llamada izquierda debía ser un cochinero. Para que al finalizar su mandato, la gente quisiera la vieja confiable y votara nuevamente por el antiguo régimen. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? El estado número 32 Tlaxcala. AMLO zoofílico. No lo dudo, pero ¿de dónde salió eso? Supuestamente en un periódico local de su pueblo, reportaron la nota de que se había cogido a una yegua llamada Cánica. Si buscas en Google AMLO Cánica o AMLO zoofílico, te saldrán los recortes del supuesto periódico. Los aliens tienen una base submarina en Tampico y por eso los huracanes siempre se desvían. A mí una vez un maestro de física me contó que México tiene una bomba nuclear escondida en el norte y que otra se había probado una en el polo norte por ahí de los 70s. Los dueños de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera privada de México, la fundaron con inversión de la CIA, por miedo a las ideologías comunistas que plagaron a las universidades mexicanas. A las 12 de la noche, me convierto en piano y me toco solo. ¿Les ha pasado algo paranormal?
Esto le pasó a una conocida, y si no fuera porque me lo contó personalmente, la verdad es que no creería en algo así, jaja. Hoy en una de mis clases, nos pidieron que nos presentáramos y que contáramos una historia curiosa. Yo estudio en la Facultad de Medicina y muchas de las personas ahí ya tienen carrera técnica como enfermeros. Ella es una de esas personas. Un sábado le tocó hacer servicio en un hospital que queda en mi ciudad. Ella era estudiante y estaba con otras 3 personas que también eran estudiantes. Ya casi al final de su turno, una de las enfermeras mayores les dio el expediente de un niño, y le dijo que fuera a revisar los signos del pacientito. Ella y sus compañeros fueron al cuarto en donde se supone que estaba el niño. Al llegar dice que el pequeño estaba acostado en su cama, solo. Dijo que sus papás habían bajado un momento a la cafetería. Ella le tomó los signos vitales. Uno de sus amigos se sentó en la cama con el niño y se puso como a jugar y platicar con él. Estuvieron haciéndole compañía un rato esperando a que los papás regresaran de la cafetería, pero se tardaron y ya se quería ir. Entonces se fueron al área de enfermería a avisar que ya se iban y que ya le habían tomado los signos al pacientito que les habían encargado. La enfermera vio el expediente que traían y dijo que por qué traían el expediente de ese paciente si ya no estaba en el hospital, que lo tenían ahí porque los doctores iban a revisarlo, porque el niño había fallecido. La reacción de estos chicos fue de es una broma, pero no era una broma, amigos. Se regresaron al mismo cuarto en donde habían atendido al niño y esta vez notaron que la puerta no tenía ninguna identificación, aunque sinceramente antes no se fijaron si eso estaba o no. No querían ni abrir la puerta porque les daba miedo. Cuando por fin lo hicieron se dieron cuenta de que no había nadie, no estaba el niño, incluso las decoraciones de la habitación desaparecieron. Comenta que habían cosas sobre fútbol en la pared, pues estaba decorado como el cuarto de un niño. Todo esto pasó por allá del 2015 y pues como todos en algún momento nos tocará rotar por ese hospital, la verdad es que nos dio miedo, jeje. A mí no me crean, yo mismo no sé si creérmelo, pero si algo así me pasara en el hospital mínimo me desmayo. Una vez me quedé solo en la casa cuando tenía unos 5, 8 años. Y obviamente tenía miedo. El caso es que veo que había una muñeca de mi hermana en el piso, entonces voy y la dejo en su cuarto. Me puse a jugar a la Xbox clásica, la negra, y escucho los sonidos que hace la muñeca cantaba. Entonces me asusté y de la nada se va a luz. La muñeca cada vez que hablaba su voz se volvía gruesa, como si se le acabaran las pilas, como la de un hombre diciendo algo sin sentido. Al final salgo de la casa y me quedo allí en la puerta. Cuando llegaron mis padres y hermanas, la muñeca estaba donde la había dejado, en su cuarto. Años después, por otras cosas, el pastor de nuestra iglesia vino a nuestra casa y se puso a orar. Tiempo después de habernos mudado nos cuenta que ahí, en esa casa, en el sótano, todas las noches bajaba un hombre con una muñeca y empezaba a hacer cosas extrañas. Resulta que a este men se le murió la hija, y la muñeca era algo muy cercano a ella, así que lo usó para comunicarse con su hija. Casualmente mi hermana encontró un juguete similar en el sótano de esa casa. Hace 2 años me ocurrió. Estudiaba a la universidad y llegaba cansado a casa. Cierta ocasión, después de platicar y juntarme con un compañero que creía en el satanismo, me regaló un collar. Y pensé, qué bonito, supongo. Seguí y llegué a casa. Ya para la noche me recosté y en ese instante mi cuerpo se paralizó de tal manera que me era imposible levantarme. Sentía pesado el cuerpo. Sumado a esto empecé a perder poco a poco los demás sentidos hasta solo tener el oído activo, y fue entonces cuando me dio terror, pues empecé a escuchar gemidos y alaridos de mucha gente. Estaba solo, empecé a escuchar gruñidos y sentía como algo dentro de mí se empezaba a elevar, a su vez que empezaba a perderme en un abismo negro y un frío recorría mi cuerpo. En ese momento recuerdo haber puesto presión en mi cuerpo y retenido lo que sea que fuera. Duró muchísimo, pero la realidad es que no habían transcurrido ni 10 minutos. Me volvió a pasar al mes siguiente y fue hasta que tiré el collar que desapareció todo. Qué desesperante. A mí a veces me pasa que por las noches no me puedo mover, pero no escucho ni veo nada feo.
Lo único que me da miedo de eso es dejar de respirar porque empiezo a batallar y me pasa muchas veces hasta que al final me quedo dormida. Tengo entendido que lo mío es por estrés. Me acuerdo que una vez estaba solo en la casa de unos tíos porque salieron. Todo estaba bien y de repente escucho que alguien llega. Abro la puerta de la habitación y estaba todo oscuro en el pasillo, y me dije bueno, solo escuché otra cosa. Pero después escuché más pasos y abrí la puerta otra vez y... nada. Me asusté un poco, pero luego me asusté todavía más y me encerré en el baño porque escuchaba susurros afuera de mi cuarto y cuando abría la puerta escuchaba como alguien le decía a otra persona: "Shh, che, silencio". Pensé que entraron a robar, así que me armé de valor, agarré un palo, salí de mi habitación y prendo la luz y grito: ¿quién anda ahí? Recorro la casa. Y nada. Ninguna puerta abierta ni ventana, nada. Todo estaba con llave puesta y cuando me meto a mi habitación, de nuevo se elevan los susurros y pasos, hasta que llegaron mis tíos y nunca más se escucharon. La verdad es que nunca me olvido porque estaba a punto de llamar a la policía. Un día caminando de vuelta de la cancha, mi papá, mi primo Nino, 15 años, mi tío Alfredo, y yo 16 años. Tipo 9 de la noche. La cancha quedaba por un callejón oscuro tipo Alameda con calle de tierra. Pasó algo así. Veníamos conversando del partido, cuando escuchamos unas risas muy finas. Solo nos miramos. Seguimos caminando. Seguían riendo cerca de nosotros mientras avanzábamos. Cuando ya llegábamos al cruce con la calle con postes de luz, nos silban. Mi primo se da vuelta y dos personas pequeñas de unos 30 centímetros, sucios y oscuros, estiran la mano y tratan de entregar una moneda a mi primo. No hablaban, solo se reían. En eso llega mi tata, mi abuelo paterno, y al verlos comienza a decirles groserías y estos arrancan al verlo llegar. A todo esto mi primo ya estaba estirando la mano para recibir la moneda. Mi tata Orlando no nos dijo nada, solo que camináramos rápido a la casa. Siempre que nos juntamos con mi primo, recordamos esto, pero nunca le hemos preguntado a mi tata por qué no dejó que recibiéramos la moneda. Mi papá y mi tío es poco lo que recuerdan porque siempre bebían cervezas a la orilla de la cancha, ya en ese tiempo estaban retirados del fútbol. No sé si contará como paranormal, pero una vez estaba dormido, en la noche obviamente, y así de repente me despierto y había una sombra negra que se venía acercando hacia mí, así que empiezo a gritar pero no podía emitir sonido alguno ya que estaba completamente paralizado. Tal fue mi angustia que de alguna manera cuando la sombra estaba ya muy cerca me desmayé. Al rato me volví a despertar y sobre mi almohada había unas cuantas gotitas de sangre. Nunca se lo conté a nadie, hasta hoy. Cuando era joven, 15, 16 años, no preguntes detalles, y velaba en un templo, me enseñaron una foto de un posible fantasma en el mismo templo. Era muy difícil que alguien del círculo de amigos con los que estaba, supiera editar fotos tan bien como esa. Eran tiempos cuando todavía nos sorprendía un celular con cámara. Fuimos a ver el lugar de la fotografía, me paré donde estaba el supuesto fantasma, estaba muy iluminado por lámparas aunque eran como las 2 o 3 de la mañana, era un templo en el que siempre querían mucha luz. El pibe me toma fotos sin flash, se pone pálido, me dice que vaya rápido, y veo una fotografía de mí con una sombra irrazonablemente grande a mi lado. Hace unas 2 semanas que llevo en casa debido a un esguince que me hice en el tobillo y que me ha jodido bien la vida. Debido a esto tengo que vivir en casa de mis viejos hasta que mejore mi tobillo. Más o menos, para que se hagan una idea, al entrar por la puerta de mi habitación, si voltean a la derecha hay un espejo grande. Ayer, domingo, me quedé solo en casa pues mis viejos tenían el compromiso y mi tobillo ya está mejor y puedo caminar aunque con dolor. Así que me fui a dar un baño y al salir fui a mi habitación a cambiarme. Me cagué del susto cuando, al verme en el espejo, después de un minuto, vi como unos dedos más largos de lo normal y flacos, un hombro y una cabeza se asomaban por mi puerta. Era pelado, de boca pequeña,
labios pequeños y finos y sus ojos eran chinos. Cuando volteé para verlo en vivo casi me da un paro cardíaco porque era real y al instante se fue. Y yo me levanté y no sabía si tirarme a la cama y esconderme, típico nene, o asomar la cabeza para ver quién era. Todo pasó en un instante, decidí asomar la cabeza y no había nadie, tampoco escuché ningún ruido. Lo bueno es que era de día y había sol y podía ver la calle. Cosas que calman el miedo. El día lo pasé normal tratando de pensar que nada de eso pasó y entreteniendo mi mente con la tele. Cuando mis viejos llegaron no les conté nada, pero mi viejo se dio cuenta que estaba nervioso y le tuve que contar. Mi vieja ni me creyó y como no me gusta discutir tuve que decir al final que lo había soñado. Esa noche no pude dormir sino hasta muy tarde en la madrugada. Estoy seguro que esto no se me va a olvidar jamás. ¿Cuál es el momento más aterrador que han pasado en su vida? Recuerdo que cuando tenía 15 años, vivía en un departamento pequeño con mi hermano menor y mi madre. Ese departamento mi mamá lo compró a precio regalado, en contexto de lo que cuesta una vivienda en mi país, porque llevaba 30 años abandonado. Recuerdo que los primeros meses, cuando estábamos arreglando el lugar y modernizando todo, me dejaron solo por lo menos 30 minutos, un tiempo considerablemente corto. Yo estaba pintando lo que se iba a convertir en mi habitación, cuando de la nada escuché que la llave del lavamanos del baño comienza a sonar, ese sonido de caída de agua. Yo pensé que era mi hermano que había llegado de jugar, pero después de un par de segundos me di cuenta de 1. No habían abierto la puerta principal del departamento y 2. Mi mamá y mi hermano no estaban tan cerca de él. Fui al baño a ver la llave y, efectivamente, estaba saliendo agua. Salí corriendo de ahí. La segunda vez que pasó, fue un par de meses después, ese mismo año 2010, en el invierno. Lo anterior ocurrió como en febrero de ese año, y estaba jugando en el PS tranquilo, cuando mi mamá preguntó desde su pieza si alguien estaba en el baño. Mi hermano y yo cada uno estábamos en nuestras cosas, él estaba jugando PS2 y yo estaba tranquilo jugando, y ninguno se había acercado al baño. Mi mamá entonces sale de su pieza, y nos ve, y va al baño, y la misma historia, el agua estaba saliendo en el baño. Mi mamá se asustó mucho, porque ninguno había ido al baño en toda esa tarde. Cuento corto, mi mamá llamó a un cura amigo de nuestra familia y bendijeron la casa y esas cosas no pasaron más. Habían veces que se escuchaban ruidos y esas cosas. Pasado un tiempo, cuando llevábamos al menos unos 2 años viviendo ahí, conversando con un vecino del edificio una noche, le comenté estas cosas y me dijo que siempre pasaban cosas ahí. Él había vivido en ese edificio toda su vida y me dijo que el dueño anterior de ese departamento había sido una persona muy mala, que murió sola y que además había maltratado mucho a su esposa y a sus hijos, y que durante los 30 años, desde que había muerto el señor siempre, pero siempre, se escuchaban las llaves del baño abrirse, y que a veces las luces se prendían solas. Esa es mi historia. Te puedo contar algunas propias y otras de mi familia. Casa de mi abuela. Cuando era chico, durante el verano, nos quedábamos a dormir con mis primos en casa de mi abuela. En esa casa nos pasaron muchas cosas y después de grandes entendimos mejor por dónde podía venir la mano, al menos la explicación que encontramos nosotros. 1. Durmiendo en la pieza con mi primo, me despierto en la madrugada con la sensación de que tenía que ver algo. Entraba mucha luz de luna por la ventana y pude ver claramente pasar entre el ropero y los pies de mi cama una especie de enano, aproximadamente 60 centímetros de alto, con pies y brazos muy largos, caminando como orangután, apoyando los puños sobre el piso. No podía gritar, no podía hablar, me quedé completamente mudo y se me corrían las lágrimas de miedo. Siguió caminando por delante de la cama de mi primo y se fue por el pasillo de la casa. Tenía miedo de que volviera, así que tardé unos minutos en procesar lo que vi y en tomar coraje para despertar a mi primo, hasta que lo hice y naturalmente no pasó nada. No me creyó, me dijo que había sido un sueño y terminó ahí.
Hasta el día de hoy me acuerdo todo, lo cuento de vez en cuando surge el tema y ya todos en la familia me creen, llevo 25 años sosteniendo la misma historia. 2. En esa misma pieza, estábamos jugando a las cartas con mi hermano y mi primo. Esa pieza tiene la puta particularidad de tener 3 puertas, una que conecta al comedor, otra al pasillo y otra al baño, que también se puede acceder por el pasillo. La que conectaba al comedor solo tenía una cortina, por lo que siempre estaba abierta, y las otras 2 siempre estaban abiertas para hacer corriente de aire en verano. Esa noche, vimos pasar como todas las noches a mi abuela por el pasillo, yendo a su habitación a dormir. Pasó con su pijama blanco y no nos saludó. La vimos los 3. A los 30 pasa en la misma dirección nuevamente mi abuela con un vaso de agua, siempre se llevaba uno antes de ir a dormir y prendía la radio en su habitación. La saludamos y nos deseó buenas noches. Ahí nos dimos cuenta que todavía no tenía el pijama. Por ende lo que pasó antes no había sido mi abuela. Esa nos acordamos los 3 y nos cagamos en las patas. 3. El piso era de madera y muchas maderas estaban levantadas. En las siestas nos conocíamos el camino para pisarlas silenciosas, no despertar a nadie y poder ver televisión sin que nos retaran. En la noche, sin embargo, sea lo que fuera que caminara por ahí no tenía mucho reparo en pisar cualquier madera y se podía sentir como caminaban en la pieza. Si mirabas, a la vista no se veía nada, pero nos conocíamos de memoria el sonido de pisar una floja y era el mismo. A mi hermano le pasó un par de veces dormir en esa habitación y sentir que alguien se le paraba encima, como que se hundía en la cama. Lo que él veía era que tenía una especie de vikingo que lo agarraba del cuello, como si lo quisiera matar. Un día mi mamá lo vio hundirse, físicamente, en el colchón y que no lo podía despertar. Ese mismo día, cuando mi hermano le contó lo que estaba sintiendo pasando, mi mamá partió en 2 una pequeña estatua de un vikingo que había junto a la chimenea y nunca más le volvió a pasar. Ahora vamos a recapitular algunas cosas que supimos cuando fuimos más grandes. Ahora mi primo, hermano y yo tenemos 33. En esa habitación habían muerto mis bisabuelos, en la misma cama / distinto colchón, y un hermano de mi abuela. Mi abuela los cuidó a todos antes de morir, por eso fallecieron allí. El vikingo era el pie de una lámpara que le había regalado la madre de mi tía a mi abuela. Esa señora practicaba magia negra y lo contaba abiertamente, como un servicio en caso que lo necesitáramos. En un momento ellos pasaron por problemas económicos muy grandes y abiertamente le pidieron la parte de la casa a mi abuela. Mi abuela se negó y automáticamente empezó a tener situaciones extrañas, como ver a mi abuelo, fallecido, entrando a su cama y sentirlo frío, y otras cosas que no nos habrá contado porque no creía en esas cosas, salvo esa que le impactó mucho y se la contó a mi mamá. Ahora asociamos que nunca nos quisieron, por otras actitudes, y esos regalitos tenían algún efecto secundario. En casa de mis padres. 1. Cuando la casa estaba en construcción, teníamos un baño tapado con una puerta a 45 grados, sostenida por bolsas de cemento. Vimos un capítulo de los Expedientes Secretos X, donde pasaba una situación paranormal que no recuerdo, y empezamos a hacer burlas a mi papá que no creía nada de eso, y siempre buscaba una explicación lógica en la mitad del capítulo. Atrás nuestro, en la mesada, había un mate del cual saltó la bombilla. Nos pareció rarísimo por el largo del mate y la bombilla, y que saltara. Entonces, nuevamente, empezamos a parodiar a mi papá, explicando lógicamente que podía haber sido el viento y bla bla bla, y en eso se escuchó un estruendo terrible, subimos las escaleras y vimos que la puerta, que estaba a 45 grados, sostenida por bolsas de cemento desde hacía varios meses, se había caído para el otro lado, como si la hubieran empujado desde el baño que estaba vacío. Entramos al baño por primera vez desde que nos mudamos para ver qué pudo ser, la ventana estaba clausurada, lógicamente, y no había corriente de viento. Dejamos de joder con el tema, hasta varios años más tarde que nos volvió a pasar. 2. Jugando al FIFA con mi hermano, giramos la cabeza los dos al mismo tiempo para mirar el balcón. Nos miramos automáticamente entre nosotros y nos preguntamos ¿lo viste?
Habíamos visto una especie de nativo, cara de indio, torso desnudo, ensangrentado y como con el brazo quemado. 3. Estaba jugando en la computadora en mi habitación y mi hermano estudiando en la suya, cuando escuchó de golpe que sale corriendo hacia mi pieza y que tiró la silla al piso. Le pregunto qué pasó y me dice que le estaban susurrando en el oído palabras que no entendía pero que era con mucha violencia. Estaba blanco como un papel. 4. Una tarde empezó a ladrar mi perro desesperado, salimos al patio para ver que habían piedras pegando contra una pared, pero las piedras venían de la otra pared. No de atrás, no de arriba, iban de forma totalmente horizontal y no había nada del otro lado. Empezamos a pedirle al vecino que dejara de tirar piedras, pero seguían más violentas. Nos metimos a la casa con el perro y tratando ver de dónde venían, pero la trayectoria cuando veíamos cómo pegaba era lineal, venía del mismo patio, fue tremendo. 5. En ese mismo tiempo del evento, empezamos a escuchar que se abrían y se cerraban las alacenas de noche, al igual que pasos en las escaleras. Yo estaba tratando de aprender regla de 3 simple y me había quedado en la pieza con mi mamá, mi papá estaba de viaje y mi hermano estaba en casa de mi abuela. Empezamos a sentir pasos en la escalera, era la primera vez que los escuchaba, de la familia soy el que menos cosas le han pasado, y de golpe se escuchó un mamá. Mi mamá empezó a rezar, yo le apreté la mano y me puse a rezar con ella, nos quedamos despiertos prácticamente toda la noche y al otro día mi mamá fue a buscar un cura para bendecir la casa. No pasó más. De paso aclaro, en esas escaleras, a veces, había un olor muy fétido en un punto en particular, 30 centímetros más allá no había. Por suerte nunca más pasó. 6. Teníamos una empleada que venía únicamente a planchar. Cuando se quedaba sola veía personas y creía que éramos nosotros. Su única regla para trabajar era que estuviéramos nosotros presentes con ella porque ya se había pegado varios cagazos. 7. La mayoría de las cosas pasaban cuando mi papá, el más escéptico, se iba de viaje por trabajo, lo cual nos daba terrible calentura. 8. De grande, en una juntada entre amigos, comenzamos a contar todas estas historias. Se corta la luz, y haciendo alusión a la historia 1, hago el pelotudo chiste de decir ahora va a venir el fantasma, lo que se escuchó entre medio de todos nosotros. Estábamos en círculo, un muy violento. Mis amigos no se quedaron más a dormir en casa, hasta ese día era normal comer un asado, tomar algo, jugar FIFA y pasar hasta el otro día. A ese mismo grupo de amigos le pasaron un par de cosas también en mi casa, uno sintió como si por delante de él pasara algo muy frío que lo atravesó, quedó bastante choqueado en ese momento. Para la joda quedó el abrazo gélido cuando contamos la historia. A otro de ellos le pasó estar con uno de mis gatos en brazos y ver cómo el gato se puso a mirar un punto fijo con mucha atención, justo hacia la mesa de luz donde tenía el celular, un Sony Ericsson de los viejos, hizo el comentario boludo de decir que el gato estaba viendo al fantasma y el celular se prendió. Esta última yo no sé si este amigo se quiso hacer ver y programó el celular para que lo hiciera, pero el gato salió corriendo como asustado apenas se prendió, mi amigo lloraba de risa y a la vez gritaba del cagazo y que no podía creer lo que estaba pasando, etcétera, etcétera. Mi casa está construida sobre lo que se llamaba el Infiernillo, una zona de bares del pueblo donde entre gauchos / indios se mataban a cuchillazos por mujeres, alcohol, etc. Cuando hicieron los cimientos de la casa los albañiles encontraron muchos huesos y tuvieron que hacer la denuncia a la policía. El tema de la puerta que se cayó fue una semana después de que falleciera un familiar que también practicaba cosas raras. Cuando fuimos a desocupar la casa, nos encontramos que tenía un frasco con dientes adentro del nudo de un árbol. También tenía una muñeca atada con cintas rojas y muchos nudos, como apretada, y ese tipo de boludeces. En conclusión, de todas estas experiencias y muchas más, sumado a las circunstancias en que se dan, etcétera, etcétera, creo que tienen mucho que ver las energías y los pensamientos. Hay mucha gente de mierda que tiene malos pensamientos todo el tiempo. Creo que esas cosas generan efecto en el ambiente y en otras personas. Si sos susceptible, te llega, si no, no. Si crees que te van a pasar cosas te pasan, y si no, no.
Si vives con miedo a que te aparezca algo, algo te va a aparecer. El cerebro es así, pero que existen cosas en otro plano, seguro existen. Yo me cerré mucho, pedía por favor dejar de ver estas cosas y situaciones y me dejaron de pasar. De grande en juntadas era gracioso recordarlas, pero en el momento la angustia es terrible. El enano y el mamá de las escaleras me marcaron lo suficiente como para que yo voy al hablar del tema, se me llenen los ojos de lágrimas y se me ponga la piel de gallina. El resto de las cosas que me pasaron al ser en grupo no me dieron tanto miedo, al contrario, te parece que sos un afortunado por tener un testigo. Hay cosas que pasan todo el tiempo y no las vemos. Ahora tengo un hijo que saluda paredes, depende de la apertura y la sensibilidad. Yo no quiero saber más nada de esto y prefiero vivir tranquilo. ¿Alguna vez has experimentado un suceso paranormal? Cuéntanos tu experiencia. Hace algunos años, cuando mi esposa y yo todavía éramos novios, pasábamos el tiempo en la sala de su casa, que estaba en la planta superior. Mientras, su madre estaba en el cuarto de al lado en la computadora. También, había veces en las que ella se iba al dormitorio y nos quedábamos solos en la planta baja. Aquella vez que mientras platicábamos en la sala, escuchamos junto a nosotros la voz de un niño diciendo el nombre de mi esposa. En ese entonces, mi cuñado tenía unos 6 años, con una vocecita chillona como la de cualquier niño de su edad. Asumimos que estaba abajo y empezamos a llamarlo. Mi suegra bajó de volada y nos preguntó que para qué le hablábamos al chamaco, ya que estaba dormido en su cuarto. Le dijimos que habíamos escuchado que le hablaban a mi novia. Para cuando acabamos de contarle, mi suegra ya estaba echando agua bendita por toda la casa. Le pregunté a mi novia si esto pasaba muy seguido, porque se me hacía exagerado lo del agua. Ella me dijo que era la primera vez que le hablaban, pero que ya les habían pasado varias cosas ahí en la casa, que oían que se rompían los platos en la noche o que subían las escaleras. También que mi cuñado cuando era más pequeño, de repente se salía del cuarto corriendo y decía: ¡Me asusta! Su madre, cuando era niña, al parecer también decía que veía a un señor en la casa y lo señalaba, pero nadie más lo veía. La verdad, no sé qué pensar. No sé si se sugestionaba, no sé si había algo en la casa, pero todo el tiempo que fui, y la sigo frecuentando, ha sido lo único que he vivido. En el velorio de una tía abuela el año pasado, mi esposa y yo salimos a tomar un poco de aire fresco en la banqueta del velatorio. La noche era clara, algo cálida y despejada. Estábamos recargados en un carro cuando a los dos nos dio un escalofrío al mismo tiempo. Mi esposa dijo casi de inmediato: Acaba de pasar tu tía. La verdad es que no sé qué pensar. Fíjate, apenas le estaba contando a unos amigos la historia de cuando jugué a la Ouija de chamaco. Mis hermanos y unos primos la jugamos como por una semana cada medianoche en nuestra casa. Ya se estaba poniendo pesado cuando nos decían cosas que nadie sabía, excepto 1 o 2 personas que ni siquiera estaban jugando. Nos describían cómo íbamos a matar a nuestra madre o hermana, o nos decían las más grandes peladeces que te puedas imaginar. Tontos de nosotros, lo guardamos en el ropero después de la semana y desapareció quién sabe cómo. No supimos nunca si alguien se la llevó, pero el caso es que nunca he visto nada ni escuchado fuera de esa ocasión. Unos amigos y yo fuimos a recoger un camarada a su casa para irnos a pistear. Resultó que estaba fuera de su casa a medio peinarse todo paniqueado. Nos dijo que escuchó cómo le susurraban su nombre al oído dentro de su casa. Esta era una casa antigua y por supuesto él estaba solo. Entonces,
Entramos todos juntos y en lo que se terminaba de peinar nos pusimos a ver la televisión. En eso se escuchó que la puerta de la entrada se abría. Supusimos que era el hermano de mi amigo y nos levantamos a saludarlo. Cuando llegamos a la entrada, la puerta ya estaba completamente abierta y cuando nos íbamos a asomar se cerró sola de putazo. No era una noche con viento. Cuando vivía solo en la casa que tenemos en Guadalajara, me sucedieron dos cosas. La primera, trabajaba de noche y llegaba en la mañana a dormir. Una vez desperté a mediodía. La puerta del cuarto siempre estaba abierta. Desde la cama vi a un hombre parado en medio de la sala. Asumí que era mi papá porque a veces iba a la casa a llevar cosas. Más tarde, mis papás me llamaron por teléfono y les pregunté si habían ido a la casa. Me dijeron que no. Me levanté en chinga pensando que lo mejor era un ratero, pero no. Todo estaba bien cerrado. La segunda. En otra ocasión, estaba quedándome dormido mientras veía una película en la sala. De pronto, volteé hacia el pasillo que da al patio y vi a ese mismo señor. Mi teoría. Imaginación por estar en un estado semidespierto. Personalmente, he vivido muchas experiencias extrañas y aunque la idea de lo sobrenatural me divierte y entretiene, dudo de su existencia aún así. Hace unos meses, en casa de un amigo, estábamos jugando varios juegos de mesa hasta la madrugada. Cuando terminamos, yo me levanté y me dirigí al baño. Entré al baño buscando a tientas y a ciegas el switch de la luz. Pero antes de encontrarlo, vi a un niño sentado en la taza. Inmediatamente pensé que era Emiliano, el sobrino de mi amigo, dueño de la casa. Apenado, me salí de volada y le dije: «Perdón, ¿me avisas cuando termines, Emiliano?» Salí del baño y me quedé sentado recargado contra la pared esperando. Y segundos después, sale el niño del baño y corriendo sube las escaleras hacia el primer piso. Mi amigo escucha cómo suben y va a buscarme. Me ve sentado y me dice: «Güey, ¿qué no ibas al baño? ¿Y quién acaba de subir las escaleras?» Y le dije: «Pues sí, pero estaba tu sobrino, ¿no lo viste subir?» Y me dice: «Estamos solos nosotros. Mi sobrino se fue con sus abuelos». A la mañana siguiente lo corroboré. Estábamos solos. Estuve internado en un manicomio, pregúntame lo que quieras. ¿Cómo es el ambiente allí dentro? Turbio y huele a cloro por las aseadoras. Hay un jardín y una cancha de baloncesto a la cual solo podíamos ir en grupo acompañados de una doctora. ¿Cómo es la gente allá? Los psicólogos son amables y los otros internos pues están ahí por algo. ¡Te mataré! ¡He matado a otras personas y lo haré contigo también! ¿Quieres un poco de pan de maíz, señor Jingle? Pues olvídalo, porque te mataré ahora. ¿Qué fue lo más perturbador que viste? En otra habitación con seguro, tenían personas violentas amarradas de manos y de las piernas a la cama, también con pañal. ¡Me parece perfecto! ¿Tuviste problemas con algún otro interno? ¿Hubo algún tipo de intento de ya sabes qué dentro? Dicen que por lo general en los hospitales mentales suele habitar cosas paranormales. ¿Tuviste algún tipo de situación paranormal dentro? ¿Tuviste problemas con algún otro interno? Mi compañero de habitación era un niño el cual cada mañana amanecía con su cama miado, el olor era asqueroso y yo pedía al psicólogo que me dejara en una habitación solo pero se negaba. ¿Hubo algún tipo de intento de ya saben qué dentro? Ninguno. Había una internada que le gustaba oler pintura durante las actividades. ¿Tuviste algún tipo de situación paranormal dentro?
nada paranormal, o de pronto todo pasaba mientras dormía. ¿Por qué te internaron allí? Salté de un tercer piso y no me rompí nada, obviamente me dolían los músculos, el estómago y un poco la nariz. En el expediente quedó como depresión y... ¡No, Dios mío! ¡La asociación se va a desintegrar! No, la asociación no se va a desintegrar. Es como en las películas. Quiero decir, son una habitación blanca y amarrada con un saco de fuerza. No, al menos al que yo fui no, los violentos se les amarraba a la cama. Eran habitaciones blancas con camas y una cámara de seguridad, durante el día podíamos ir a la sala y ver televisión. Siempre quería ser el primero en tomar el control para elegir qué ver, había una señora mayor la cualidad siempre ponía el canal religioso. ¿Qué fue lo que más te gustó del manicomio? El día que salí. Quiero aprovechar el hilo para contar mi experiencia. Tenía 18 cuando pasó todo esto. Estaba yendo a una psicóloga muy buena. La mina era psicoanalista. Yo en ese momento tenía una depresión galopante. No me quería bañar ni tampoco levantarme de la cama. Estaba mal por una mina que me había dejado. Fue una semana de abril que le conté a Adriana, mi psicóloga, que no quería seguir haciendo el tratamiento y que me iba a suicidar. Trató de convencerme de que siga, pero me negué y me fui a mi casa. En el mes de mayo decidí hacer un esfuerzo e ir al gimnasio. Hacer ejercicio me cambió toda la química cerebral y en tan solo unas semanas me recuperé de la depresión y retomé mi vida. Una tarde vengo del gimnasio, veo que la policía está en casa. Por un momento pensé que había pasado una desgracia. 2 policías dicen que tienen que llevarme. Yo venía lo más bien con ropa de gimnasio y con toda la buena vibra. Esa misma semana me puse a salir con una minita que se llamaba Rocío. Le digo, ¿pero qué hice? ¿Por qué me quieren llevar? Tu psicóloga hizo una exposición en un tribunal de familia. Por orden del juez usted tiene que internarse. Mi madre trató de discutir con la policía, pero tenían órdenes estrictas de llevarme al hospital. Recordé lo que un amigo me dijo una vez. No te metas con el Estado jamás nunca. Es el Leviatán. No tenía idea de que los psicólogos podían hacer informes de uno y complicarte tanto la vida. Lo sentí como una traición. Desde esa noche me di cuenta que los psicólogos y los asistentes sociales son los policías del sistema. Me metieron en el patrullero y me llevaron al hospital. Imagínense que yo venía del gimnasio y estaba todo chivado. Cuando llegamos al hospital público de mi ciudad, me hicieron entrar por el edificio donde estaban todos los locos. Era la zona de psiquiatría del hospital. Entré por una puerta y me llevaron a un patio todo gris. Parecía el patio de una casa común. 2 enfermeros se encontraban fumando y charlando. Los pude perfilar como los clásicos cancheritos, que te forrean y te miran de arriba a abajo. Me dijeron que me saque la ropa y que me iban a manguerear. Que no podía dormir en el hospital sin antes ser desinfectado. Y accedí sin discutir. Sabía que lo único que me podía sacar de ese lugar era la manipulación. Me saqué una ropa y esbocé una sonrisa. Me manguerearon y me dieron ropa nueva. No me devolvieron el celular ni los 200 pesos que tenía en el bolsillo del pantalón. Estaba preso por una psicóloga que me delató y tenía que hacer lo necesario para zafar. Me llevaron a una oficina donde me atendió una gorda que parecía psicóloga o asistente social. Era rubia y muy básica. Me tomó los datos y me preguntó qué me pasaba. Yo le conté mi versión, pero ella no pareció darme demasiado bola. Me contó la rutina que tenían en el hospital entre talleres y terapia grupal. Me dijo que iba a aprender a valorar un poco la vida y llamó al enfermero que me llevó al pabellón. Al final me asignaron una cama para pasar la noche. Me dieron una cama con una bolsa que contenía papel higiénico, cepillo de dientes y dentífrico. Cuando llegué me encontré con una raza especial que nunca había visto. Les puse un apodo. Los villocos. Villeros que estaban locos. Eran como cumbies pero con los ojos perdidos y problemas mentales. Cuando llegué me pidieron plata y cigarrillos, les dije que no tenía nada. Noté que a muchos les faltaban los dientes y tenían mal olor. No sabía cuánto tiempo iba a estar ahí dentro, pero tenía que mantener la calma. Lo primero que hice fue irme a un rincón y hacer ejercicios de yoga.
Me concentré e hice unos estiramientos. Los villocos se me cagaban de risa y me gritaban cosas. Yo sabía que si me deterioraba no iba a poder salir más, parte del escape era tener un buen semblante y así fue, salí 6 meses después. Hola Reddit. Yo también comparto mi experiencia. Descripción del psiquiátrico. Es una zona de un hospital público, pero que está totalmente cerrada y a la que no puede acceder cualquiera. Las puertas son dobles y blindadas con un vigilante de seguridad 24 horas. Está prohibido el móvil, PC o cualquier aparato tecnológico. En todas partes hay cámaras de seguridad y no puedes ni orinar sin que una enfermera o enfermero, aunque eran los menos, te diese el visto bueno. Tampoco beber agua sin que te la den ellos. Vivíamos 10 internos en el momento de más ingresos en un espacio de unos 88 metros cuadrados literalmente. Lo medimos divididos en una sala común donde estás obligado a estar durante todo el día 24 metros cuadrados y un pasillo que puedes recorrer de punta a punta 32 metros de largo por 2 de ancho. A las 8 te despiertan como muy tarde y a las 23:00 tienes que irte a dormir. Las habitaciones están cerradas durante el día y son de 6 metros cuadrados, incluyendo baño cuya puerta no se puede cerrar nunca, aunque necesites hacer un 2. Prohibido prácticamente cualquier elemento, es como estar en la cárcel. Y la tortilla, por supuesto, con cebolla aunque allí la hacen sin cebolla y sin sal. Ninguna comida lleva sal. Realmente no sé en qué se diferencia una unidad de salud mental de una de prevención del suicidio, y como ha sido mi primer ingreso, no puedo darles datos totalmente correctos. Las limitaciones de libertad son sin duda por la capacidad de peligro que tiene la gente, tanto para otras personas como para sí mismos. Creo que las limitaciones son comunes a todo espacio de salud mental, creo que se parecen bastante. Las unidades de prevención del suicidio son de salud mental, y viceversa creo, pero no me hagas caso 100% seguro. Para que te hagas una idea, entrar es como la cárcel, se te consigna todo lo que lleves. En mi caso, llevaba una barra de cacao de labios que también se me quitó, se te da un pijama con el que estarás todo el día, como en todo hospital, se te explica por encima cómo funciona la rutina del centro y esas cosas. Y si no cumples las normas, hay castigos. Por ejemplo, un interno estuvo atado a la cama con correas durante días porque se negaba a tomarse la medicación. Otros se pueden relacionar con la gente, pero porque les han inyectado algo y los han calmado antes. Estuve por algo muy simple y que os aseguro que os puede pasar a todos. Aparte de problemas depresivos previos, simplemente tuve un ataque más agudo de no ver salida. Te leo el parte: síndrome ansioso depresivo reactivo adaptativo. A poco que se te pase por la cabeza alguna idea de autolesión, vas para adentro. Pero yo iba a urgencias porque estaba nervioso y quería que me pincharan un Valium o algo así, simplemente. Y a las 4 horas ya estaba ingresado, traslado en ambulancia mediante. Se puede acabar ahí con mucha facilidad, como decía antes un compañero, incluso por meras crisis de ansiedad. En mi caso 8 días porque vieron una clara evolución, y la valoración es diaria. Hay un tiempo mínimo pero que es por ley en todo hospital 24 horas. Y no hay un máximo, aunque estos centros no buscan quedarse los enfermos para siempre, son solo cuando tienen brotes y los estabilizan. Una media de estancia podría ser 10 días, quizá 12. Pero incluso en algún caso se puede llegar a más de un mes. La alta, evidentemente, por mucho que la pides, no te la darán hasta que lo estimen oportuno salvo casos muy puntuales. Mi riesgo de suicidio no era muy alto, pero tenía pensamientos, y el protocolo es muy estricto con esas cosas. Durante toda mi estancia fui colaborador, hablador e incluso divertido, coherente. Las enfermeras toman nota de todo eso para ver que uno está bien o no está bien. Son cosas muy lógicas, la verdad, pero el que no está bien, no las ve ni las hace. Se considera un tiempo de simplemente desconectar y replantear la vida en mi caso, digo, para que una situación aguda no la vuelva a vivir. Pero allí podemos acabar el 70% de la población, sin exagerar. Evidentemente no lo quisimos, pero sí retenidos por unos días. Lo primero que hice al salir fue ir a un parque y respirar aire puro. Pasear al aire libre. Lo segundo, conectarme a Reddit y ver las últimas 10 páginas de portada. Joder, habían pasado mogollón de cosas, pero a la vez nada.
Tampoco estás 100% perdido allí en la televisión, llegas a ver de refilón algo de Al Rojo Vivo o de Las Mañanas de 4, y viendo los rótulos llegabas a saber de qué hablaban más o menos. Hay gente a la que demasiados estímulos le es muy contraproducente, y gente que sin internet es como si nos faltara una mano. También se puede considerar como una experiencia para aprender a desconectarse. Por ejemplo, desde la ventana del pasillo se veía la planta de abajo por el patio interior, y veías pasar a la gente y visitas y eso. Y todo el mundo enganchado al móvil, todo el mundo. O leyendo, o pulsando, o hablando. Te planteas hasta qué punto nos ha llegado el tema de las comunicaciones. Por cierto, a partir del segundo día, si todo iba bien, tenían una llamada al día. También hay una hora donde puedes recibir una llamada. Y a partir del cuarto día se te permiten las visitas. Eso es todo contacto exterior que tienes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es tan gracioso? Pregunta. ¿Qué tan común creen que sea el incesto en México? Todos bromeamos sobre las primas y así. Y creo que aunque no es abiertamente aceptado, está normalizado a puertas cerradas que es usual el sexo entre primos. Ahora, mi pregunta es por qué del grueso de mis amigas y amigos que tienen familiares directos del sexo opuesto, de edades cercanas a las suyas, tal vez se llevan de 1 a 4 años de diferencia, es muy común, en 3 de cada 7 personas que conozco, que hayan tenido algún roce sexual con sus hermanos, tíos o incluso sus padres. Desde un padre que se ponía demasiado cariñoso con su hija hasta una pareja hermano-hermana que tenía sexo regularmente cuando eran adolescentes. A ciencia cierta no sé qué tan común sea, pero en la prepa conocí a un güey que si se chingó a su prima y la embarazó, los papás de la morra, sus tíos, la corrieron no por el embarazo, sino porque son primos hermanos. Anguay el morrito nació y tiene muchos pedos, alopecia y retraso mental. Un ex mío fue novio de una prima. Dice que supo hasta después de varios meses cuando la presentó a su familia. Supongo que eran primos lejanos. Sí llegaron a tener relaciones sexuales, pero, según él, terminaron porque les parecía raro que eran primos. Esto pasó en Monterrey. Cuando empecé a salir con mi ahora esposo, mi futura suegra me interrogó mi árbol genealógico porque temía que pudiéramos ser familiares. Nada que ver, mis suegros son ambos de Nuevo León y mi familia de Veracruz y Michoacán. Según me han contado tías de mi esposo, su mamá, abuela de mi esposo, quería que se casaran con primos porque querían mantener el nombre porque eran descendientes de españoles y era lo que llevaban haciendo desde varias generaciones. Por el lado paterno de mi esposo, son originarios de un pueblo muy pequeñito de Nuevo León y con el tiempo todos eran parientes de todos. Igual, misma historia de querer mantenerse españoles. Mi esposo y yo no la estamos pensando mucho en tener hijos porque ha habido varios casos de complicaciones genéticas en sus familiares y pues da miedo que nos toque a nosotros. Trabajé en la Sierra de Sonora un par de años y me tocó ver un caso en el que tío y sobrina se casaron y tuvieron hijos. Yo tenía un vecino que ni disimulaba tantito que se andaba echando a su prima, y toda su familia se dio cuenta cuando en su cumpleaños, de él, los dos desaparecieron a media fiesta y no los encontraban, hasta que llegaron de posiblemente un hotel, después su hermano nos lo confirmó, con cara de acabamos de coger jajaja, y nos sacaron a todos los invitados de la fiesta. Un güey que conocí en prepa nos contó que se daba a una de sus primas. También conozco a otros que me han dicho que lo harían si las primas les dieran chance. Fuera de mamada, y dejando el chiste a un lado, un compa de Monterrey y si me contó que se andaba chingando a su prima. Ya ni la friegan, ¿cómo es posible que haya gente que se les antoje sus primos directos o hasta sus hermanos? Yo acá donde vivo si pasa eso, lo que más me ha causado entre asco y pena ajena es un sujeto que es primo segundo del abuelo de una tipa de 15 años y la embarazó, tuvo su niño y se casaron. El sujeto anda en sus 40s, está bien culero y a todo mundo le parece normal. De primera experiencia no puedo contar mucho, pues cuando tenía unos 12 años un primo me mandaba mensajes subidos de tono y como la verdad me daba entre miedo y asco pues le dejé de hablar, pero ya hace poco que hablando con otras primas pues resultó que ellas sí habían tenido sexo con ese vato, obviamente ni mis tíos ni nadie más sabía porque en mi familia el incesto es un tema tabú. ¿Y te gustaba o era bien parecido?
Nada de eso, ni era guapo ni me gustaba. Éramos cercanos porque cuando éramos niños mi familia iba a su casa todo el tiempo y jugábamos con otros primos, de ahí que no se me hiciera raro que nos lleváramos también hasta que empezó a mandarme mensajes tipo deberíamos besarnos. En cuanto a mis primas, coincidieron que no es guapo, sino que tiene mucha labia o algo así, jajaja. Deberíamos besarnos. Así es. Mucha labia, un máster del ligue. Yo trabajaba para un ingeniero que se había casado con una prima suya, habían tenido 2 hijos, uno aparentemente normal, solo culero y ratero, y una hija que tenía esquizofrenia y epilepsia. Se divorciaron y a los pocos años se había casado con otra prima suya, esto en CDMX, el primer matrimonio era de los 70 y el segundo ya en los 2000s. Fuera de ese caso, pues sí he escuchado de amigos y de primos que se rumoreaba que tenían algo entre primos. Esto en la zona del Bajío. Y en otra historia, cuando yo estaba en la prepa, tenía un compañero, como de 17, que tenía una hermana, 14, 15 años, que estaba bellísima y traía pendejos a varios. Una noche hubo fiesta en su casa, estábamos pedos pero él estaba aún más y empezó a decirle a todos, y a su hermana, cuánto le excitaba a su hermana y que si no fueran hermanos él le llegaría, obvio fue un momento muy penoso para todos, especialmente para la hermana. He sabido de varios casos. En Tampico conocí a alguien que se estrenó a 2 primas. En ese mismo lugar una prima se estrenó a 3 primos. En otro caso una prima echó a su primo y la embarazó de este. Un primo me contó que descubrió los emails románticos entre su hermana y otro primo. También me dijo que besó a su prima de Monterrey. ¡A Monterrey! ¡Monterrey! ¡Monterrey! Así que supongo que los rumores son ciertos. Casarnos con nuestras primas. Lo más incestuoso que he sabido fue del caso de una antigua amiga mía de preparatoria que me confesó que su tío la besó cuando borracho, la sacó a bailar. Estaban en una fiesta familiar. Lo me inquieta es que ella con mucha naturalidad me dijo, mi tío me tiene ganas y mi familia ya le dijo que parara pero no quiere entender el güey. Llevo 4 primas, una prima hermana, 2 primas segundas, estas son hermana y una prima política. Todas me las he cogido a capela en algún punto de la vida, por deporte principalmente. A la prima hermana desde que teníamos ella 12 y yo 14 hasta como los 22. Las primas segundas como a los 15, 16. A su hermana a los 20 una vez y la prima política como a los 21. Siempre nos trajimos ganas y estuvo bien. God, please, no! 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 No!